Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a comparar dos números irracionales, pero estos dos números irracionales es mucho más complicado. Y ahorita van a ver por qué. Acompáñenme. Los números irracionales que vamos a comparar van a ser estos. Y no se vayan a espantar. Pi elevado a la constante de Euler y la constante de Euler elevado a pi. Bueno, ¿cómo le puedo hacer para comparar esos números? Ahora sí que a simple vista sí se ve bastante difícil porque son dos números irracionales. No se puede expresar como una fracción y comparar, ¿verdad que no? Yo me acuerdo que cuando lo estaba intentando, pues sí se me complicaba. No encontraba la manera. Pero déjame decirles que sí hay un método de cómo puedo comparar estos dos números irracionales, tomando en cuenta de que pi se aproxima a 3.1416 y la constante de Euler se aproxima a 2.7172. Eso es algo que conocemos perfectamente. Fíjense lo que voy a hacer. Quiero que presten mucha atención. Voy a aplicar a estos dos números irracionales el logaritmo natural o el logaritmo neperiano, tanto en esta como en esta, para comparar. Va a ser el logaritmo natural de pi a la e y el logaritmo natural de la exponencial de pi. Y ahora voy a aplicar una propiedad de los logaritmos, en que si yo tengo el logaritmo natural o de cualquier base, de la base elevado al exponente, se baja el exponente y va a ser el logaritmo de la base. En que esto me queda e por el logaritmo de pi, y en esta sería pi por el logaritmo de e. Pero como nosotros sabemos el logaritmo natural de la base e, esto vale 1, pero lo voy a dejarlo al propósito así. Sin embargo, todavía no podemos comparar. Todavía no veo cómo puedo comparar estas dos cantidades, porque no tengo formas semejantes. Ahora, el siguiente paso que voy a hacer es esto. Es de que a estas dos expresiones lo voy a dividirlo sobre pi por e, tanto en esta como en esta, porque finalmente lo que nos va a servir es comparar los numeradores, en que tiene un mismo denominador. Pero no voy a comparar los numeradores, ya que no se puede. ¿Y esto para qué? Porque se va a cancelar la e con la e, y en esta se cancela la pi con la pi. Y fíjense lo que va a quedar. Lo voy a escribirlo aquí para no perderlo de vista. Tengo el logaritmo de pi sobre pi y el logaritmo de la constante de Euler sobre e. Quiero que vean que ya tenemos formas similares. Es como si tuviéramos una función en que se está evaluando dos valores. Y me refiero a f de x igual al logaritmo natural de x sobre x, en que se está evaluando en x igual a pi y en x igual a e. Entonces, lo que necesitamos hacer es analizar esta función para saber cómo es la gráfica, y de esa manera ya podemos comparar cuál de ellos es más grande y sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, voy a hacer el bosquejo de esta gráfica, en que sí necesitamos aplicar algunos conceptos de cálculo. Bueno, esto que tengo aquí arriba lo voy a escribirlo para acá. Yo espero que se vea en el pizarrón. Es pi elevado a la e y e elevado a la pi. Y hay que tomar en cuenta de que se está evaluando en x igual a e y x igual a pi. Y lo que tengo como función va a ser el logaritmo natural de x sobre x. Entonces, ¿cómo puedo hacer el bosquejo de esta gráfica? Voy a determinar tres cosas. Primero, voy a determinar las asíntotas
horizontales y verticales. Número 2, intersecciones con el eje X. Espero que sí se entienda la letra. Asíntotas horizontales y verticales, intersecciones con el eje X. Y número 3, voy a calcular máximos o mínimos de una función. Eso es lo que necesitamos. Y de esa manera ya tenemos una idea de cómo va a ser la gráfica. Yo espero que sí la entiendan a mi letra. Voy a borrar todo esto y voy a empezar con el primer punto, que son las asíntotas. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, obtener la asíntota horizontal, eso implica de que yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta función, logaritmo de x sobre x. Bueno, ¿cómo puedo evaluar este límite? Si ustedes se dan cuenta, pues es una función que no directamente se puede hacerlo de forma algebraica. Entonces lo podemos hacerlo por un método y va a ser la regla de la L'Hopital, en que si yo tengo una indeterminación de este estilo, en que por ejemplo tuviera infinito sobre infinito, entonces se puede aplicar la regla de la L'Hopital. Y si ustedes por ejemplo evalúan un valor de x cada vez más grande, va a tener esta forma. Entonces sí podemos aplicar la regla de la L'Hopital. ¿Y cómo se hace? Esto es muy sencillo. Nada más lo que tengo que hacer es aplicar tal cual el límite cuando x tiende a infinito, y voy a derivar tanto el numerador como el denominador. Entonces si yo derivo el numerador, va a ser 1 sobre x, ya que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Y ahora voy a derivar el denominador, que en este caso va a ser 1. Y 1 sobre x sobre 1, esto va a ser 1 sobre x. Entonces es evidente de que lo que tenemos como resultado es una función hiperbólica. Y esto sería así. Voy a dibujar más o menos la gráfica. Aquí está abajo. Aquí tengo x y esta función le llamo beta. Y esto se vería así. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando los valores de x son cada vez más grandes? Entonces esto tiende a 0. Entonces esto es igual a 0, el límite. Entonces ya tenemos una información de que cuando x tiende a infinito, f de infinito es igual a 1. Ahora vamos a ver las intersecciones con respecto al eje x. Eso implica de que el logaritmo de x sobre x lo iguale a 0. Yo puedo pasar multiplicando a x siempre y cuando de que x sea distinto de 0, porque si x es igual a 0, entonces no puedo hacerlo. Pero si x es distinto de 0, sí lo puedo hacer. Y entonces finalmente pues me va a quedar de que el logaritmo de x es igual a 0. Y entonces, ¿cuál es el valor de x que cumple de que esto sea 0? Esto va a ser en x igual a 1, ya que el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces hay una intersección con respecto al eje x, y esto va a ocurrir en x igual a 1. Y ahora el tercer punto va a ser máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Entonces hay que recordar que cuando x tiene infinito, la función tiende, y aquí me equivoqué, disculpen, a 0. Esto tiende a 0. Tiene una intersección con respecto a x igual a 1, y ahora vamos a ver máximos y mínimos. Entonces voy a borrar esto de aquí, hay que recordarlo para tener presente y que no se nos olvide. Máximos y mínimos. ¿Y esto cómo se hace? Lo que tengo que hacer es de que esta función la voy a derivar y lo voy a igualarlo a 0 para determinar puntos críticos. Entonces, como tengo un cociente, entonces voy a aplicar la regla del cociente, y esto se va a hacer así. Va a ser el denominador elevado al cuadrado, en que lo voy a escribirlo en el denominador, que sería x al cuadrado. Y ahora lo que voy a escribir en el numerador va a ser la de abajo, que sería x por la derivada de arriba. Y la derivada del logaritmo de x va a ser 1 sobre x menos la de arriba, que sería el logaritmo de x
por la derivada de abajo, y la derivada de x vale 1, entonces me queda así tal cual. Entonces quiero que vean que esta x se cancela con esta x, y finalmente este resultado me va a dar 1 menos el logaritmo de x sobre x al cuadrado. Y ahora esto lo voy a igualarlo a 0 para encontrar máximos y mínimos. Entonces yo puedo multiplicar ambos miembros x al cuadrado siempre y cuando de que x sea distinto de 0. Entonces se puede hacer eso. Y ahorita que ya mencioné de que x tiene que ser distinto de 0, esa va a ser la asíntota vertical. Entonces esto me va a quedar 1 menos el logaritmo de x igual a 0. Y entonces necesito despejar x. Disculpe. Y esto me queda 1 es igual al logaritmo de x. Y entonces, ¿cuál es el valor de x? Que al evaluarlo en el logaritmo natural me da 1. Entonces tiene que ser x igual a e. Porque si en el logaritmo natural yo le evalúo en la misma base, pues esto es igual a 1. Entonces esto va a cumplir de que x va a ser igual a e. Y ahí es en donde va a ocurrir si esto es un máximo y mínimo. Pero no se sabe si es un máximo o un mínimo. Y eso lo vamos a ver al momento de graficar. Bueno, entonces les voy a poner un resumen de todo lo que acabamos de hacer. Y ya podemos hacer rápido la gráfica. Asíntota vertical en x igual a 0. Asíntota horizontal cuando x tiene infinito, f es igual a 0. Intersecciones con los ejes en x igual a 1. Y máximos o mínimos en x igual a e. Ahí está. Vamos a ver cómo es la gráfica. Aquí tengo el eje x, aquí tengo la ordenada que sería f. Entonces, como ya tengo la información de que en x igual a 0 es una asíntota, por ejemplo, ¿qué sucede si tú evalúas valores de x menores de 1 y mayores de 0? Pues esto es un valor negativo, entonces más o menos se vería así. Luego tiene una intersección con respecto al eje x, que sería en x igual a 1. Pues aquí está la intersección. Y ahora yo tengo un punto crítico en x igual a e, en que depende si es un máximo y un mínimo. Entonces si yo evalúo la función en f igual a e, entonces sería el logaritmo de e sobre e, en que sería 1 sobre e. Y quiero que vean que esto da un valor positivo. Y otra cosa, la constante de Euler es mayor que 1. Entonces más o menos esto va a ser acá. Y eso quiere decir de que eso es un máximo. Esto es un máximo. Entonces más o menos como por acá. Aquí tengo 1 sobre e. Espero que se entienda. 1 sobre e. Y ahora esta función va a ir así. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando x tiene infinito? Pues la función tiende a 0. Entonces esto se va a ver así. Y ahí está la gráfica. Ahí está la gráfica. Y ahora sí ya podemos ver cuál es mayor. Porque hay que recordar que estábamos comparando el logaritmo de e sobre e y el logaritmo de pi sobre pi. Y podemos ver claramente que cuando x es igual a e, aquí es en donde ocurre el máximo. ¿Y qué es lo que sucede cuando x es igual a pi? Pues pi es mayor que la constante de Euler. Entonces más o menos va a estar como en este punto. En que en este punto va a ser 1 sobre pi. Entonces ya podemos ver cuál es más grande. Y es claro que el logaritmo de e sobre e es mayor que el logaritmo de pi sobre pi. Y ahora hay que recordar pues estas cantidades. En que yo tenía e sobre pi y pi sobre e. Entonces es claro que e a la pi es mayor que pi a la e. Y eso lo pueden comprobarlo en sus calculadoras. Entonces desde este punto de vista podemos ver cuál es mayor en esos dos números irracionales. Si este video les ha gustado, regálenme un pulgar arriba y compártelo. Y si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios. Y yo espero que les haya sido de ayuda.